Siendo domingo 17 de enero de 2021 tenemos un nuevo tema para hablar, la muerte. ¿Qué podemos decir acerca de ella? Muchas teorías andan rondando, muchos pensamientos. Puede ser que sea un tema tabú, que no se hable por miedo. Pero bueno, hoy la vamos a enfrentar y la vamos a discutir acá con mi amigo. ¿Cómo arrancar hablando de la muerte? ¿Qué elegir como punto inicial para discutir el tema de la muerte? Sino que contraponerlo contra la vida. Es lo contrario a estar vivo, estar muerto. Estar muerto es cortar los signos vitales, eso sería biológicamente, pero ¿hay más muerte que la biológica? Claro, o sea, ¿se puede estar muerto en vida? ¿No? Sería una pregunta que nos podamos hacer. Biológicamente sí. Si vamos al caso, la muerte es cuando para de latir nuestro corazón, cuando la sangre para de recorrer todo nuestro cuerpo, perdiendo así el oxígeno en nuestros organismos y se mueren. También podemos preguntarnos qué hay después de la muerte, qué puede llegar a pasar después de la muerte. ¿Habrá algo? ¿No lo habrá? Es que si nos ponemos a hablar sobre la muerte, tenemos que empezar diciendo qué es la vida. ¿Y qué es la vida? Aparte de algo biológico. Es una pregunta amplia que no sé si se puede abarcar en una sola charla, pero es la idea poder abarcarlo en en sus puntos más altos, en sus puntos más importantes y por lo menos considerar lo importante de estar vivo y lo importante de estar muerto. Estar muerto como algo que anula lo vivo, pero como vos decís, se puede estar muerto en vida, se puede ampliar el concepto de muerto para algo más que lo biológico. Jamás escuché a nadie decir estoy muerto, obviamente. Entonces, mi punto de vista, por lo menos para arrancar esta reflexión, es decir que nada más se puede estar muerto biológicamente. Muy bien. Y si yo te pregunto, ¿le tenés miedo a la muerte? Bueno, había un pensador, un filósofo que decía que era estúpido tenerle miedo a la muerte porque cuando ella estaba yo no estoy. Entonces no se puede tener una relación con la muerte. Ni siquiera conocemos qué es la muerte. Nada más es un concepto que decimos para lo que no está pensando, sería. Por eso mismo, ¿no te da miedo lo desconocido? Aquello que no sabes qué se encuentra, que no sabes cuándo va a venir, porque la muerte es así. O sea, a ver, si bien podríamos matarnos en este instante, eh, sabemos que en algún momento va a llegar, va a tocar nuestra puerta, pero no sabemos ni cuándo ni dónde. Entonces, no hay un miedo, no estás pendiente a ver si me voy a morir o no, y eso no está sujeto a lo que haces, no depende mucho de lo que haces si te vas a morir o no. Pensar en la muerte en un día a día debe ser una de las cosas más complicadas. Simplemente al cruzar la calle tenés que estar pensando, si me quedo quieto en la mitad del semáforo, cruzo cuando lo tengo que cruzar, tranquilamente me puedo morir. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, es un miedo a la muerte, es un miedo a lo desconocido, un miedo a lo que pueda haber, o mejor a lo que no haya. Creo que el miedo a la muerte está porque la mayoría de gente, dejando de lado su religión o lo que sea, no está segura de que haya otra vida. Y si no hay otra vida, si no hay nada más allá, sabemos que no hay nada. Y la nada da más miedo que lo desconocido porque la conocemos. Conocemos que no hay nada. Bien, bien. Yo creo que la muerte es un tema tabú, es un tema muy tabú. Se habla muy poco por esto, ¿no? Del miedo, aunque tenés muchos puntos de vista, por ejemplo, en la religión, que se ve la muerte como un paso hacia otra vida. eh, Creo que es un tema tabú que no se habla mucho y es un tema que si te pones a pensarlo pasa todos los días y probablemente a cada minuto hay alguien que se está muriendo. Es algo normal, A cada digamos, segundo debe haber alguien que esté muriendo, que esté pero hay muriendo. que pensar que a cada segundo hay gente que están haciendo. Claro, Es el círculo. sí, Es la idea de que hay que hacer cosas. Por ejemplo, hay que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro antes de morir. Dos de esas tres cosas implican vida. mm, sí, Pensá en la sí. idea de que por cada persona que va a morir, tiene que dejar dos vidas por lo menos. Sí, eso en el caso que se reproduzca. Bueno, pero es la costumbre. La costumbre es siempre Sí, si vamos a la historia, sí, digamos, en la es historia así. y a nivel general. Sí, funciona así. Sí, y a nivel hasta animal, si queremos llamarlo
de una manera hasta súper instintivo eso, Si ¿no? nos ponemos naturalistas, obviamente que todo animal busca reproducirse, es parte de sus instintos. Y muchas corrientes y muchas personas creen que es parte de nuestros instintos tener hijos. Claro. Es parte de nuestro sentido en la vida, entre comillas. Pero si te lo pones a pensar, debe ser horrible que tu sentido en la vida sea dar vida y no preocuparte por la tuya. Mm, sí, bien. Y si vos tenés que definir a la muerte, si vos hoy te pregunto, ¿qué es la muerte para vos? ¿Qué pensás que es la muerte para vos? ¿Qué es? Creo que ya lo dijimos, tiene que ver con lo desconocido, tiene que ver primero con la falta de signos vitales en cualquier, no nada más un ser vivo, porque hay muchas cosas que se puede decir que están muertas porque no tienen vida directamente. Se puede decir que los objetos están muertos. Si nos ponemos biológicos, esa sería la definición, pero si nos ponemos más humanistas, podemos agarrar la muerte como eso que va a llegar, que sabemos que va a estar, que no lo queremos afrontar, pero que nos persigue y la mejor forma es, creo que, acostumbrarse a hablar sobre la muerte y hacerse amigo de la muerte. Hacerse amigo, poder decir, no le tengo miedo a la muerte. ¿Es posible eso? Yo creo que sí, porque a fin de cuentas la muerte es la que le da sentido a la vida. O sea, pensémonos sin la posibilidad de morirnos, digamos, siendo inmortales. Sería tristísimo, o sea, no tendríamos motivaciones a hacer absolutamente nada. Pero también es tristísimo que vivamos tan poco tiempo. Creo que por lo menos desde mi punto de vista de como un ser que va a morir en 40, 50 años, esperemos, eh, lo ideal sería vivir por lo menos 500, 1000. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Directamente, si te preocupas por un solo tema del mundo, no sé, viajar, te va a ocupar toda tu vida. Si te preocupas nada más por, eh, no sé, conocer naturaleza, buscar especímenes, te va a preocupar toda tu vida. Y no, es como que hay demasiadas cosas en el mundo y la muerte llega muy rápido para un ser humano. Claro. Sí, como que tenemos que tomar un camino, digamos, y solamente vamos a poder abarcar ese camino en el tiempo que tenemos. Porque sí, la vida es así, o sea, se va volando, digamos, y llega la muerte cuando uno menos la espera, digamos. Eso también. Pero yo creo en esto, ¿no? Como la muerte, como una motivación al día a día. O sea, hay que tenerla, o sea, sí, le podemos tener miedo, pero no hay que darle tanta importancia. O sea, es algo que va a pasar, es algo que es inevitable que pase, pero hay que pensar en que estamos viviendo. O sea, cuando nos toque morir, nos vamos a morir. Pero hay que pensar en la vida, no hay que gastar tiempo en pensar cuándo ni cómo nos vamos a morir, porque estamos desaprovechando tiempo de vida que tenemos acá, que tenemos para poder hacer. Pero pensar así puede acelerar tu muerte. Mientras más cosas vos quieras vivir, vas a llevarlo más a los extremos. Mientras busques emociones más fuertes, vas a cortar tu tiempo de vida y te vas a morir más rápido. ¿Qué sería mejor entonces? ¿Una vida de exceso de corto tiempo o una vida larga, súper aburrida, en la que te protejas incluso de no cruzar calles por el miedo? Bueno, pero el vivir la vida no significa excesos. Necesariamente no es así, digamos. El non, o sea, a lo que voy, que la muerte eh, es el incentivo de vivir, digamos, nuestros proyectos, nuestras ideas, la carrera que queremos estudiar, lo que queremos hacer. eh, Sabemos que nos vamos a morir, entonces eso es como que nos incentiva a hacer cosas y, y creo que capaz cuando llegamos y nos encontramos logrados con uno mismo, que ya pudimos cumplir nuestros sueños, creo que en ese momento es como que ya estamos listos para morir. Jamás vamos a estar listos para morir. Y jamás vamos a cumplir nuestros sueños. Una vez que cumplís un sueño, el que sea, terminar una carrera, va a venir otro, y va a venir otro, y va a venir otro. No necesariamente, eso depende mucho de la persona, porque hay personas que con 2 o 3 sueños que cumplen, se quedan conformes. Con una carrera universitaria, teniendo un trabajo estable, una casa y una familia, se quedan ahí y no tienen más aspiraciones. Pero si la idea que dijimos hace rato era vivir la vida, entonces jamás te tenés que quedar conforme, ¿no? Siempre tenés que estar buscando algo disfrutable, algo que te dé placer, por más que no sean excesos. Sí, pero bueno, lamentablemente pasa.
hay gente que queda estancada, digamos, por decirlo de una manera ahí, y no tiene más incentivo para vivir. El tema es que la muerte también es algo muy allegado a uno, o sea, necesariamente y es imposible que no hayamos vivido, por ejemplo, la experiencia de una muerte de un ser querido o la muerte de una persona llegada a nosotros, o incluso la muerte de una mascota. O sea, en esas situaciones, ¿cómo, cómo te enfrentaste vos si te ha pasado alguna situación parecida a esta? Qué difícil hablar sobre experiencia personal con la muerte. Realmente siempre cuando se habla de esto, primero que no se habla, segundo que cuando se habla, se lo toma con miedo, con la idea de, bueno, murió tal persona, es triste, vamos a ponernos mal y vamos a olvidarnos. No vamos a olvidar de que esa persona murió. O lo vamos a recordar en fechas. ¿Cuántas veces pasa que cuando muere un ser querido, un famoso incluso, lo recordamos una vez al año? Cancerbero decía que se muere nada más el que se olvida. Y entonces esa persona está muerta 364 días del año excepto uno. ¿Cómo afronté yo la muerte de algún ser querido o un animal? Probablemente la pasé muy mal. Y lo reconozco y no hay nada malo con eso. Y hoy en día digo egoístamente que no me importa. Sigo con mi vida y es algo feo, pero lo reconozco. Y probablemente diga que es feo por una cuestión tabú de decir, no, está mal, mira, esa persona está feliz. ¿Cómo esa persona puede estar feliz con, considerando la muerte de otros? O sea, ¿no le afecta la muerte? Sí, me afecta. Y lo tomo como un incentivo para vivir más. Bueno, esta idea de que uno muere cuando es olvidado, también lo pienso mucho, ¿no? Cómo, cómo uno muere realmente cuando es olvidado, digamos. Y bueno, podemos ir a la cultura mexicana, por ejemplo, dentro de su religión, se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Y ahí es cuando, desde su vista, desde la fe, ellos tienen ese reencuentro con los familiares que ya no están en el plano terrenal, pero igualmente es una celebridad en donde preparan la comida para ellos y, y se encuentran con ellos más en un plano espiritual y, y no ven la muerte como algo triste ellos, Celebran la muerte. celebran la muerte. Hacen fiestas, comidas, bailes, están felices de compartir un día con la muerte. Eso debe ser algo bastante. Primero que para nosotros, como una cultura diferente, es algo muy extraño, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, yo no me imagino haciendo algo así, o por lo menos no el primer día. El primer día que yo vaya a México y vea el Día de los Muertos y vea gente con máscaras y cantando y festejando gente que murió, me voy a sentir muy extraño, pero me encantaría formar parte de esa cultura a nivel general y disfrutar el compartir algo con el que ya no está y recordarlo de una forma linda, no recordarlo llorando. Sí, sí, tal cual. Pero es muy, muy fuerte ese choque, ¿no? De culturas. Como nosotros capaz estamos instaurados más en una cultura religiosa más católica y se ve la muerte como, bueno, un paso a donde se divide el alma y el espíritu del cuerpo, purgatorio, cielo, infierno, te juzgan. eh, y, y nada, es muy triste eso también, porque durante toda tu vida estás sujeto a ese concepto de la muerte, si llevas esa fe y esa religión, y, y nada, estás pendiente y viviendo, pendiente a cuando te vas a morir y lo que va a pasar después. Es que si hoy dijimos hace un rato que vivir para siempre era algo súper aburrido y súper feo, ¿qué sería la vida eterna entonces de un alma? ¿No? En una religión cristiana, católica, la vida eterna también se pinta como algo bueno, pero desde afuera yo no lo veo tan bien. Eh, Hay una cierta atracción a morir, supongo que para la mayoría de gente que por lo menos la ve como una escapatoria. Mm. Quiero que pienses en alguien que sufre estar vivo, se suicida y hay otra vida. Debe ser el peor chiste que se ha contado. Es Debe ser el verdad, peor chiste. es verdad, sería.
un suicida que reencarna en alguien que también sufre. Bueno, ahí tenemos otra cultura, ¿no? El tema de la reencarnación después de la muerte. Una, una teoría que es bastante antigua y que también va mucho de la mano de la religión. Pero sin ir más lejos, yo creo que la muerte nos tiene que servir como incentivo a vivir, básicamente. Tiene que servir como incentivo a llevar nuestras metas adelante, a poder desenvolvernos, a poder hacer lo que sentimos sin miedo de lo que pueda pasar, y cuando nos toque morir, nos va a morir. Vamos a morir, digamos. Es que no tenemos alternativa. O pensamos todo el tiempo en la muerte como algo negativo, o lo aceptamos como parte de la vida, porque probablemente el concepto vida y el concepto muerte se crearon juntos. Probablemente sean parte de la misma idea, como el bien, mal, verdadero, falso. Sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Claro. Sí, Heidegger, el filósofo alemán, decía que el hombre es un ser para la muerte, que hay que aceptar la muerte y vivir con ella, vivir con la muerte. Es casi paradójico el juego de palabras, pero la idea es, como vos decís, aceptarla y que nos sirva de incentivo, o no olvidar que nos vamos a morir sin, sin considerarlo todo el tiempo como algo negativo. Claro, pasa que también si vivimos pendiente a que nos vamos a morir y cuidándonos de eso, no vamos a vivir. Y ahí es cuando estamos muertos en vida. Creo que ese es el punto en que podemos llegar a decir estoy muerto en vida. Cuando vivimos pendiente a la muerte, cuidándonos a niveles extremos, en decir, bueno, no salgo de mi casa, por ejemplo. No salgo de mi casa porque si cruzo la calle me puede pisar un auto y hay cierta probabilidad de que venga una persona borracha y me pise. Entonces, ya en ese momento es enfermizo y ahí ya no estás viviendo. Estás todo el día pensando en que te podés morir y estás encerrado en una burbuja que, que no es vivir. Entonces la idea sería valorizar diferente todo tipo de vida. Si una vida súper cuidadosa no vale tanto como una vida feliz, digamos, o que se viva al máximo. El tema es que una persona que esté pensando constantemente en que se va a morir y quiera tener los cuidados para no morir, no está siendo feliz. Vive de una manera agobiante por su pensamiento, digamos. Vive pensando constantemente que se puede morir. Entonces no está disfrutando de la vida, básicamente. Pero hay muchas otras cosas que nos agobian en la vida y no simplemente el pensar en la muerte. Entonces toda la gente que vive agobiada, que no disfruta su vida, también está muerta en vida. Y probablemente, si lo llevan a un extremo, sí. Entonces somos todos zombies. ¿Cuántas personas pueden decir que disfrutan su vida al 100%? No te quiero decir al 100%, pero que no sea un extremo el cuidarse o que no, por ejemplo, ahora estamos en etapa de pandemia, COVID-19. O sea, sí, nos podemos agarrar el virus y cagar muriendo. Estuvimos encerrados durante 6, 8 meses alrededor, respetando el dictamen que se hizo a nivel nacional, pero ya llegamos a un momento en que personas como yo ya no puedo estar más encerrado en mi casa. Ya no estoy viviendo, o sea, ya me llega un momento hasta que me hace mal a mí. Y hay muchísimas personas que terminaron enfermas después de esta cuarentena. Entonces, es necesaria una vida social, es necesaria salir y poder encontrarse con la vida misma, con el día a día, con la rutina que teníamos antes que no valorábamos, poder volver a esa rutina. El encierro en sí, el quedarnos en un lugar quietos, eh, creo que no estamos moribundos, digamos. La idea que entiendo ahí es que hay cosas peores que la muerte. Por ejemplo, una vida sin libertad. ¿No? ¿Dirías eso? ¿Lo afirmarías? Y sí, 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 lo afirmo. Una vida sin libertad es peor que la muerte, entonces. ¿Los presos tendrían que suicidarse? ¿Los presos de cadena perpetua? ¿Cuándo se puede optar por el suicidio? ¿Cuándo dirías vos, esta vida ya no tiene lo que me gustaría, hasta acá llegó, voy a ver si no hay otra vida o si mejor no hay nada?
y me voy a pegar un tiro. ¿Cuándo irías a algo así? Yo creo que nunca apostaría al suicidio porque soy una persona muy positiva, por decirlo de una manera, y creo que no podría hacerlo también por el hecho de el vacío que dejo en, no, al matarme voy a dejar un hueco en mi familia y capaz que sienten el peso ellos de mi suicidio, o sea, me suicidé y capaz ellos sienten la culpa de mi suicidio porque no hicieron tal cosa o tal otra. Entonces, ahí creo que habría que pensar en el otro. Ahora, vos me decís, por ejemplo, hoy lo estaba charlando, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es quedarme sordo, no poder escuchar. Sacame la vista, sacame el habla, pero el no poder escuchar es lo peor que me podría pasar en la vida. Y creo que podría llegar a optar por un suicidio si no podría escuchar. Creo que podría llegar a un punto de locura el no poder escuchar y me terminaría matando. Creo que ese es el único punto en el que te diría que me podría llegar a suicidar. Pero fuera de ese ejemplo, no optaría al suicidio ante sin ninguna circunstancia, digamos, de la vida. Ante ninguna enfermedad, ante ningún problema. eh, Le voy a dar pelea siempre. Muy positivo. Sí. Demasiado positivo, diría yo. ¿Con quién hablarías de la muerte? ¿Hablarías con tu familia de la muerte? ¿O sigue siendo un tabú que no hay que tocar? Y con mi familia nunca hablé de la muerte, por ejemplo. Así como estamos hablando ahora, nunca me puse a hablar. Ni siquiera una pregunta casual de ¿qué harías si me muero? O si pensás que hay otra vida. ¿Nunca le preguntaste a tu papá, a tu hermano, ¿pensás que hay otra vida? No, nunca lo he hablado. ¿Vos? Sí, lo he preguntado, no fue linda la respuesta porque básicamente no fueron respuestas. Fueron cosas como, y yo qué sé, ya voy a ver. Espero que no haya nada, me dijeron una vez. Claro. Sí, a mí me tocó, por ejemplo, vivir la muerte de mis abuelos maternos. Primero, bueno, falleció mi abuelo y nada, no tuve que vivir lo que fue el velorio ni todo eso porque era muy chico. Y, y nada, sí, hubo un duelo por no verlo más, digamos. Y al ser chico y no entender tampoco lo que pasaba es como más doloroso. El primer recuerdo igual de la muerte fue de mi mascota, la primera mascota, que, que sí, también capaz en un momento no pensaba nada y capaz cuando pensaba que no estaba más me largaba a llorar, o sea, porque no estaba más mi perra, digamos. Claro, el otro día me quedé pensando sobre algo así, sobre cuando lloramos por la muerte de otra persona, de otro ser vivo, digamos, nada más. ¿Qué lloramos? ¿Por él? ¿Porque él ya no está como en sí, que no puede vivir más la vida? ¿O lloramos porque No, nosotros no lo podemos disfrutar? lloramos porque nosotros no lo podemos disfrutar, claramente, porque nosotros no lo tenemos más. Es como que somos súper egoístas al pensar sobre la muerte de otra persona. Y eso también nos tiene que servir como incentivo de poder disfrutar de las personas que tenemos cerca y no guardarnos nada. Porque cuando se mueren, que no sabemos cuándo va a suceder, si nos quedamos con algo, después eso lo vamos a cargar de por vida. Por ejemplo, a mí me pasó mucho, bueno, yo con mis abuelos paternos no los conocí directamente, pero mis abuelos por parte de mi mamá sí. Con mi abuelo disfruté, era chico, me hubiese obviamente gustado más poder disfrutar más de grande. Con mi abuela capaz que disfruté un poco más, pero también al ser chico no era mucho lo que podía disfrutar, digamos. Y, y bueno, yo el último tiempo en la muerte de mi abuela, ella estuvo internada durante un mes más o menos y yo nunca la fui a visitar al hospital. El hospital, el intersonal es algo que me da mucho miedo, entonces nunca fui a visitarla. Y lloré mucho más el que no la fui a visitar durante ese mes a que se haya muerto. Sentí mucha más culpa y dolor porque no fui a verla que porque murió. Sí, es súper egoísta si te pones a pensarlo, ¿no? Porque vos llorás por la falta que tenés de esa persona. Pero es así también, o sea, cuando una persona llegada se va, también deja un vacío, un hueco en la vida de uno. Si realmente marcó algo
realmente la quisiste, deja un hueco en la persona que probablemente nunca lo llene otra. Si hablamos sobre la muerte nuestra, por ejemplo, ¿no? Cuando nos suicidamos, y dijimos que hay peores cosas que estar muerto, porque en realidad no sabemos qué es estar muerto. Muerto biológicamente no sabemos. Si hay peores cosas que la muerte, entonces la pena de muerte sería algo bueno para la persona castigada, ¿no? Pero si nos ponemos egoístas, decimos, yo prefiero ver a ese asesino, a ese violador muerto, que encerrado toda la vida. ¿Por qué? Nosotros disfrutaríamos del castigo corto que sea el proceso de la muerte, porque el proceso de la muerte es lo que da más miedo que saber qué hay después. Mm. El proceso de electrocutarse, del sufrimiento de ser arrollado por un auto o lo que sea y te quedas tirado hasta que te desangras completamente, debe ser lo que da más miedo que la muerte misma. Y puede ser, realmente puede ser, qué sé yo. A mí me da miedo el no saber qué hay después. O sea, particularmente creo que uno de mis miedos es eso. Y, y hay una canción que dice que los miedos se pierden cuando se pierde el miedo a la muerte, digamos, ¿no? Como que es el padre de los miedos es la muerte. O sea, una vez que se pierde el miedo a la muerte ya no se tiene miedo a nada. Ahora te toca pensar a vos. ¿La muerte sigue siendo un tabú en tu vida? ¿Qué hay después de la muerte? Y la pregunta más importante, ¿le tenés miedo a la muerte?